Han ocurrido algunos sucesos con algunos desarrolladores de Poppy Playtime. Vamos a verlo. Let's go. Primero que todo tenemos que notificar que el desarrollador Isaac ha abandonado la compañía. Este desarrollador lo hemos visto anteriormente cuando Poppy Playtime Chapter 1 para PC había cumplido su primer año, siendo el director responsable de Poppy Playtime Chapter 1, Chapter 2 y Chapter 3, las cuales nos ha dedicado algunas palabras que nos dice lo siguiente. Hola a todos, he recibido muchas preguntas acerca de lo que está pasando conmigo y Mob. Primero que todo, sí. He abandonado mi posición como director debido a diferencias de opiniones sobre el estilo de gestión y dirección del estudio, así como también de mi deseo personal en trabajar en un entorno más indie. Me siento increíblemente bendecido por todo lo que he podido hacer. Pude conocer y trabajar con algunas de las personas más creativas como talentosas del mundo, y dirigir Poppy Playtime fue una experiencia inimaginablemente asombrosa, a pesar del hecho de que no trabajaré en más capítulos. Poppy siempre tendrá un lugar súper especial en mi corazón. En este rol experimenté mis altibajos. Cada comentario de apoyo me mantuvo adelante. Es gracias a todos ustedes que pude completar cada proyecto del que trabajé con mucho amor, y por ello doy las gracias. ¿Qué sigue ahora para Poppy Playtime? Bueno, no estaré trabajando en ello. Yo he dejado a un fantástico equipo dentro de Mob, pero poco antes de mi partida pudimos elaborar los esquemas de la historia de los capítulos restantes de Poppy. Estos bosquejos fueron escritos sobre la marcha, las cuales siempre había imaginado desde muy al inicio y con una conclusión que adoro. ¿Acaso todo este bosquejo será usado? No tengo idea, pero si ellos deciden usarlo, entonces todavía habrá algo de mi propio estilo en los capítulos, incluso si solo sea en el apartado de la historia. ¿Qué es lo que sigue para Isaac? Un nuevo juego súper genial. Yo no he estado tan emocionado de un proyecto desde el primer capítulo de Poppy. Esto es un juego 3D en solitario con algunas cosas bastante aterradoras. Si te gusta Lethal Company o Paper Please, este podría darte una sensación similar. Gracias a todos por su apoyo. Por favor, mantente al pendiente porque tengo muchas cosas por mostrar. Abandonar es triste, pero los nuevos comienzos son emocionantes. No dudes en preguntarme y haré lo mejor para contestarlas si puedo. No puedo esperar para mostrar de lo próximo que estoy trabajando. Y estas fueron las declaraciones por parte del director de Poppy Playtime, las cuales recientemente se encontraba iniciando su labor en el Chapter 4. En algunos meses habíamos hablado un poco de este tema en un video pasado en donde los hermanos Preciado abandonaron la compañía por diferencias creativas. Otro desarrollador que abandonó la compañía recientemente se trata de James Spelter, donde el año pasado contribuyó en la comunidad con algunas noticias y novedades tanto de Project Playtime como del Chapter 3. Este desarrollador también dedicó algunas palabras sobre su retiro de la compañía, así como también de narrar toda su trayectoria y la labor que estuvo haciendo en cada uno de los juegos de Poppy Playtime. Ante estos recientes abandonos por parte de varios desarrolladores, te estarás preguntando si esto podría suponer algún problema para el videojuego. Y para este aspecto no debería de haber problema, ya que es un equipo bastante grande para seguir adelante. Pero sí es cierto que los desarrolladores que se fueron eran los más antiguos y tenían reconocimiento en la comunidad debido a que nos informaban en varias ocasiones sobre las nuevas noticias en relación a Poppy Playtime. Lo único que sabemos es que hubieron diferencias tanto creativas como de opiniones, así como también de expandir nuevos horizontes acompañado de nuevos proyectos, pero que les deseamos el mejor de las suertes en todo lo que se propongan. Y ese sería el video informando sobre la situación más reciente con algunos desarrolladores de Poppy Playtime. Muchísimas gracias Lucy Bonnie por el super thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.